Licenciado Juan Antonio Samaniego Cruz. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues aquí, mire, con un tema como la licenciada, muy interesante que nos estaba compartiendo. Y bueno, pues les comparto un poquito del currículum del licenciado Samaniego. Forma parte de la plantilla docente en el área de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de México, titular y socio de Encuentro Jurídico Eficaz, es abogado postulante y director jurídico del Comité Político Municipal en el Estado de México. Bienvenido, licenciado. El tema que hoy nos trae es cultura de legalidad, responsabilidad natural de los jóvenes juristas. Agradezco mucho su participación y ¿comenzamos con la primera pregunta o inicia con su tema? Sí, si me permite iniciar con el tema y ya Adelante, afinamos. Vale. adelante. Pues en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, también a todos los que están ahí en el vivo de Facebook, por su atención. Gracias. Y creo yo que era indispensable, era menester que cultura de legalidad en todos los panfletos alusivos al Día del Abogado, algún temita, alguien tuvo que proyectar cultura de legalidad, creo que era indispensable. Y justamente traigo esta idea, cultura de legalidad, una responsabilidad natural de los jóvenes juristas. Y para iniciar, me gustaría hablar sobre una palabra que espero que la gran mayoría de los que nos están escuchando, o con mucha fe, todos ya hemos escuchado, ya hemos platicado sobre las ideas, y no es nada más y nada menos que la globalización. Y es que es natural que en el discurso político actual escuchemos agendas y tratados internacionales, unificación de economías, diversidad cultural, idiomas, organismos internacionales, políticas públicas internacionales y ciudadanía global. Apenas estaba leyendo un poco sobre ciudadanía global, que es muy importante. Entonces, ya está, ya está el sistema bombardeado de todo esto, es algo evidente, es una realidad que estamos en un mundo globalizado. Entonces, esta realidad a veces no la terminamos de digerir, a veces es complejo, y sobre todo en tema de países subdesarrollados en vías de desarrollo. Y quiero destacar dos cosas de aquí, licenciada. En primer lugar, lo ya expuesto. Quieras o no quieras, te parezca o no te parezca, estamos en un mundo globalizado, estamos en un país globalizado. Ok, y número dos, una pregunta. Este efecto de globalización, ¿cómo lo reciben los países desarrollados? ¿Cómo lo reciben los países subdesarrollados, como México? ¿Cómo lo reciben países no desarrollados? Es una pregunta detonante. Vemos, evidentemente, que pues los países desarrollados se encuentran plenos en todas las áreas, ¿no? Educación de calidad, salud de calidad, contrasta mucho, escuchen esto, contrasta mucho los efectos negativos que tiene la globalización. La globalización tuvo efectos positivos, pero también tuvo efectos negativos. Entonces, ¿cómo es que manejan todos estos efectos los estados mencionados, ¿no? Vemos a los países desarrollados, pues casi en plenitud o buscando la plenitud ya muy cerca. Vamos a hacer énfasis en países en vías de desarrollo como México, y es notorio que pues el Estado a veces no puede contrarrestar todos esos efectos negativos. Por mencionar, educación de calidad, en México es un problema, pobreza, desigualdad social, división social, mala economía, migración. Entonces, el Estado necesita y suplica que el sector privado, que la participación comunitaria, la participación social, la participación ciudadana, se empiece a involucrar, que sea parte también de la solución, que justamente es nuestra forma de gobierno, ¿no? Democracia. Al final del día la democracia va a impactar en la participación, el que tú formes parte también de la solución. Entonces, ahí está la pregunta. Es evidente que estamos en un mundo globalizado, un país globalizado, y cómo le estamos pasando, y alerta roja.
México necesita de nosotros. Por lo tanto, me da mucho gusto que muchos compañeros docentes, muchos colegas también en el aspecto jurídico, en diversas profesiones, en el mismo pueblo, me he podido encontrar personas que quieren formar parte de la solución, ¿no? Y que están tratando de asimilar, que se están adaptando o que muchos ya están dominando, pues estos efectos que tiene la globalización, creando estrategias, y etc, etc. O sea, me da mucho, mucho gusto. También me da gusto que en México, en contraste con muchos otros países alrededor del mundo, siempre ha incluido esta parte de la democracia, o al menos nuestra constitución vigente en el texto original ya incluía la palabra democracia, ya incluía la participación, que ahí, retomando un punto histórico, vemos la parte por revolución, que pues tenía una hegemonía cerrada México con un solo partido político, ¿no? Eso es algo real, pero siempre ha estado la participación y esta participación siempre ha buscado permear. Por ejemplo, las mujeres no llevan ni 100 años votando en México y evidentemente a causa de esa lucha y la constante lucha que siguen las compañeras féminas, logran que su participación empiece a crear brechas en el sistema político, en el sistema jurídico, en el sistema económico. Entonces, vemos cómo la participación se empieza a desbordar en México desde hace algunas décadas. Y bueno, veía ahí en el flyer algunos temas de derechos humanos. El tema de derechos humanos, híjole, abrió bastante igual la brecha a la participación. Pero ojo, ahora vamos a lo jurídico, como que discurso político, ahora vamos a lo jurídico. La participación es una conducta y el concepto clásico del derecho dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan conductas externas de la sociedad. Entonces, esta conducta evidentemente está regulada. Y a veces los ciudadanos y las ciudadanas tienen ganas, pero no saben cómo. Y aquí voy a concentrar ya la temática, ya vamos a entrar en el clímax, en la parte medular. Los países en vías de desarrollo, por lo menos México, necesita ciudadanos con perspectiva global, es decir, ciudadanos con cultura cívica. ¿Cómo se integra la cultura cívica? La cultura cívica se integra por cultura de participación, ya te vengo hablando de esto, y cultura de legalidad, te lo acabo de poner en la mesa, porque esa conducta de participación evidentemente está regulada. Entonces necesitamos cultura de legalidad y cultura de participación. Pongo unos ejemplos muy bruscos. Es que ya linché al ratero, estoy participando. No, 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 no. De alguna forma estás participando, pero no es la manera, ¿no? Cultura de legalidad. ¿Cómo ves el sistema legal? ¿Cómo se está acomodando? Y ok, hablando de ello, hablando ya de la cultura cívica, de la participación, de la cultura de legalidad, todo esto, hablando de ello voy a poner solamente 3 ejemplos, que hay muchos, 3 ejemplos que inician con participación, que tienen su aspecto jurídico, acabo de hacer énfasis, que es la fórmula, participación y legalidad, que tienen su aspecto jurídico y que tienen un resultado, licenciada, un resultado publicado en el Diario Oficial de la Federación, un resultado aprobado por el Senado, por las cámaras, y que está permeando y que está moviendo las conductas. Número 1, en la década de los 90, en Jalisco, este tema de violencia familiar, énfasis hacia la mujer, que es un tema que es una lucha a nivel mundial, no solo en México, se inicia una campaña por el sector privado llamado Quítate la venda, la violencia familiar existe. ¿Y qué busca esta campaña? Pues precisamente una legislación especial en materia de violencia familiar. Esta campaña permea 2007, no solo Jalisco, sino muchas entidades federativas ya tienen legislación específica para el tema de violencia familiar. 2008 se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Evidentemente también incluye violencia familiar. Es una ley general, ¿no? Vamos a aplicarlo en toda la nación. Primer ejemplo, ¿cómo inicia? Sector privado, resultado, una ley, las entidades empezaban a legislar, sí se puede. ¿Cómo inicia? Inicio, sector privado. Ok, ejemplo número 2, un tema que fue mediático por el momento temporal en el que surge, ya había redes sociales, ya cualquier cosa se hacía viral,
y qué bien que hagan este tipo de cosas viral. 2015 en Puebla, un tema muy sonado, la señorita Olimpia Coral, graba un contenido con texto, graba un contenido sexual, audiovisual con su pareja, terminan, esta pareja sin el consentimiento de Olimpia lo difunde de manera virtual. Esto evidentemente, pues el reproche social, la crisis emocional, yo no lo podría imaginar, la crisis emocional que como joven, 18 años, 19 años, recibes al enterarte que está viralizado esto. Y bueno, después de la superación de esto, Olimpia Coral decide poner una denuncia en la Fiscalía Local en Puebla. Se acerca, por testimonio mismo de Olimpia Coral, se acerca y le dice, ¿sabes qué? Si fueras menor de edad, estaríamos hablando de pornografía infantil, pero como ella es mayor de edad, no puedo cómo iniciar la averiguación previa, ¿no? 2015. No hay nada por hacer. Olimpia Coral se da cuenta del vacío legal, hace todo un movimiento a nivel nacional y vemos resultados, ¿no? Es muy famosa la ley Olimpia, que no es una ley, es un conjunto de reformas. Y vemos en el 2020 a nivel nacional ya se empieza a implementar en todas las entidades ciberviolencia y violencia mediática. Y también se reformó la ley que antes cité, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y ahí está, desde la ciudadanía llegando a esos resultados. Y tercer ejemplo, Ley 3 de 3. Ahí los compañeros de administrativo no me dejarán mentir. Ley 3 de 3. Se presenta la iniciativa por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Asociación Civil, recolecta las firmas, presenta la iniciativa y permea esta propuesta Ley 3 de 3. ¿Qué busca contrarrestar? ¿Cuál es el beneficio que tiene esta propuesta que realiza IMCO? Es evidente que nosotros tenemos un problema histórico-cultural de corrupción e impunidad, sobre todo en la parte pública, también en la privada, pero en la parte pública destaca más. Esta ley en materia administrativa, en materia de responsabilidades a servidores públicos, o los obliga a hacer una declaración patrimonial cuando inician su encargo como servidores públicos, durante su encargo y al término de su encargo. También reforma en materia de conducta ética, un código de ética, en materia de sanciones, de prevención de actos de corrupción, etc., etc., etc. 2016. Y se logra, digo, es un tema muy novedoso que profesores, médicos, los compañeros que no están del todo en nuestro gremio, pero son servidores públicos, los sorprenda. Es que en el trabajo me están pidiendo esto y se acercan. Desde el 2016 se trata de implementar esta cuestión preventiva y también sancionadora. Todo inicia, insisto, con asociaciones civiles y con la ciudadanía. Y trae resultados. Muchos de ellos a largo plazo, muchos un poco más rápidos, pero trae resultados. Ok, ya que vemos que la participación funciona, que la participación lo está suplicando los países en vía de desarrollo, lo está suplicando mi país en protestas, en materia de inseguridad, en materia política, tenemos una crisis política, escuchaba a la compañera que igual hablaba de ello, lo está suplicando nuestro país que nos involucremos. Entonces ya vemos que la participación es efectiva. Cultura de participación, cultura de legalidad, eso es cultura cívica. Ya abordé cultura de participación, ahora vamos con cultura de legalidad. Ojo aquí, ojo aquí. Olimpia Coral, sí. Violencia familiar en Jalisco, sí. IMCO, todo un instituto, sí. Pero todas esas iniciativas tienen detrás un equipo jurídico. Desde luego y por naturaleza tienen que tener un equipo jurídico. Obviamente involucramos a otros profesionistas, involucramos otras ideas, pero ¿quién es el perfil idóneo para presentar una respuesta, una propuesta de reforma, una propuesta de ley? Pues nuestro perfil es el idóneo. Entonces, toda esta participación no hubiese sido posible sin ese equipo jurídico, sin esa cultura de legalidad. Y estos mismos institutos y estas mismas personas que acabo de mencionar recomiendan a sus abogados, les dan los créditos propios a los abogados. Ahí está la cultura de legalidad, la evolución que tiene el sistema jurídico, los cambios, el cuidado y el tratamiento que tiene la parte legal en un país. ¿Y quiénes somos los encargados? Yo me atrevo a afirmar que por naturaleza nosotros, todos evidentemente necesitamos cultura de legalidad, pero ¿de quién será la responsabilidad natural, idónea? De nuestro perfil.
Y aquí vienen las preguntas incómodas. Yo quiero ya proyectar el tema un poco de salida. Vienen unas preguntas incómodas, vienen unas preguntas reflexivas al respecto de la cultura de legalidad como responsabilidad natural de los jóvenes juristas, de todos los juristas contemporáneos. La pregunta es, tú como abogado, tú como abogada, ¿qué estás haciendo por la cultura de legalidad en tu país? O sea, si tú tienes un perfil profesional muy exitoso, un trayecto perfecto, pero bueno, dentro de todo eso, ¿qué le estás abonando a la cultura de legalidad en el país? La pregunta es, ¿estás engañando al cliente o a la clienta en algún asunto? Como servidor público, ¿estás brindando un servicio integral como lo marca la ley o abusas de la ignorancia de los usuarios de ese servicio público para no darlo plenamente? Querido profesor, querida profesora de derecho, que digo, yo Ciudadanía Global lo leí en la UNESCO, en todo el sector educativo de estar permeado, pero profesor y profesora de derecho, ¿están dando esa perspectiva de ciudadanía global a los jóvenes, alumnos y alumnas? ¿Sí están tocando estos temas, cultura de legalidad? ¿Salen de la carrera, les hablas de cultura de legalidad? ¿Qué estamos haciendo por la cultura de legalidad en el país? Ahí es la pregunta detonante. Querido amigo, querida amiga que tienes tu despacho, te pregunto, ¿en tu despacho habrá un póster, una impresión donde mencione algunos derechos generales para cuando tu cliente está en la sala de espera? Y a mí me da gusto, por ejemplo, por mencionar, a mí me da gusto de cuando empecé la pasantía hasta el día de hoy, que estás constantemente con el Poder Judicial, con la cuestión administrativa, estás constantemente, ¿no? Con los servidores públicos. Me da gusto de que cuando inicié hasta la fecha, por lo menos 2 o 3 carteles más veo de no se debe de cobrar la copia, es denuncia, conoce tus derechos. O sea, me da gusto que veo más en el servicio público. Pero nosotros como abogados, servidor público, abogado corporativo, cuando despides a tu trabajador, cuando contratas a tu trabajador, ¿le explicas sus derechos? ¿O solamente firma y cultura de legalidad? Y ya para cerrar, la cultura de legalidad evidentemente genera muchos beneficios. A mí, como testimonio, algún par, un cliente, vea, un cliente que ha sido demandado 2, 3, 4 veces, el compañero, llega conmigo, me dice, oye, represéntame en esto, necesito apoyo, me da la confianza. Y de verdad, licenciada, de verdad, el cliente ya tenía todo previsualizado. ¿Cuándo va a ingresar? Después viene el emplazamiento. Y sabía más que los compañeros alumnos de teoría general del proceso. Sabía y sí, ya viene la primera, hasta, y me hace el trabajo más fácil, porque él ya conoce estos trámites, porque quizá no sabe hacerlo, no sabe emplearlo, pero se involucra. Ahí está nuevamente la participación y nuevamente estamos nosotros. Pues ahí está el tema, licenciada, cultura de legalidad, una responsabilidad natural de los jóvenes juristas y que desde luego desde este lado estamos comprometidos con ello. Yo veo en la parte política, desde que las mujeres votan, cómo la participación cambia, en la alternancia en el 2000 con Vicente Fox, en la alternancia del partido por excelencia que estuvo mucho tiempo. Igual como las perspectivas cambian, luego viene otra vez 2016, viene otra vez 2018, la ciudadanía se está empezando a despertar, se está empezando a involucrar, porque el país lo necesita, y nosotros tenemos que estar ahí. Mira, sí se puede, este es el medio, solamente respetes las reglas, estos son los requisitos, etc, etc. Insisto, cultura de legalidad, una responsabilidad natural de los jóvenes juristas. Maestro, abordando este tema, todavía no se me vaya. ¿Usted qué propondría que podamos, para que podamos tener una mejor cultura de legalidad? ¿Qué podríamos cambiar dirigiéndonos a los abogados? O sea, puede ser, bueno, vamos a dirigirnos a un público específico, a los abogados postulantes. ¿Qué podríamos sugerir incluso a las personas que nos ven, que no son abogados, para poder tener una mejor cultura o cambiar
esta, pues esta deficiencia que tenemos. Claro, claro. Mire, voy a ampliar, si me permite, no solo a los postulantes, sino a todos los que tengan licenciatura en Derecho, que por lo menos aventaron ahí un compendio del sistema legal, porque muchos licenciados en Derecho están en la política, están completamente metidos en la política, estudian para meterse en la política, y es bueno, porque conoce las leyes y está en la política. Pero bueno, ya sin dar tanta vuelta, ampliando todo esto. Primero, hay algo denominado sociología de las profesiones y creo que eso es lo primero que hay que cambiar. La sociología de las profesiones es cómo la sociedad ve a un grupo específico en cierto gremio. ¿Cómo ves a los doctores? ¿Cómo ves a los enfermeros? ¿No? Pues siempre como muy buena energía, muy blanditos, ¿no? Y la sociedad, ¿cómo ve al abogado? Ahí tenemos mala fama, cada quien sabe, ¿no? ¿Y cómo ven a los ingenieros? Entonces, primero creo que es eso, cambiar la perspectiva que tiene la ciudadanía, que tiene la sociedad con nuestro gremio. ¿Cómo cambiarlo o qué es precisamente lo que podría hacer? Eso, volverse maestros de la cultura de legalidad. Yo ahora que veo conectado aquí al maestro Arriaga, recuerdo alguna plática que nos daba, el Poder Judicial lo está haciendo, sentencias de lectura fácil. Ya hasta a los pequeñitos se les tiene que explicar y con peritas y manzanas y deben de digerirlo. Entonces nosotros volvernos maestros de esa cultura de legalidad para con nuestros clientes. Qué bien sería, me tocó la experiencia cuando era un poquito más pequeño, en juzgados que vas un poco desubicado y me tocó la experiencia en uno que otro juzgado que la misma secretaria salió y me explicó todo me explicó todo. Me dijo, mira, aquí tienes que checar, aquí tienes que, no solo los postulantes, los servidores, todo el que tenga la licenciatura en Derecho, compartirlo. Porque, vaya, cuando empiezas a valorar algo, entonces ya está en tu cabecita. Esto sí lo debo hacer, esto no lo debo hacer, esto se hace así, esto no es así. Entonces, cambiar ese chip de nosotros y volvernos maestros de la cultura de legalidad. Obviamente, los compañeros postulantes, los compañeros que están en el Poder Judicial, sus razonamientos, sus sentencias, las tesis, las jurisprudencias y demás, claro, están abriendo la brecha y están jalando los hilos fuertemente del sistema jurídico. Pero pues nosotros desde nuestra trinchera empezar a fomentarlo. Creo que sería eso. Primero, cambiar la sociología de profesiones, la perspectiva que nos tiene la ciudadanía. Creo que hay mucho reproche. En mi experiencia profesional me ha tocado mucho reproche, pero bueno, hemos tratado de amenizarlo y enseñarles que no todo es así, que cambiarlo. Eso, número uno. Y número dos, el fomento. Creo que el fomento es indispensable para tu cliente, para tu hijo, para tus alumnos, para el pasante que viene con una duda, fomentar, compartir. ¿Por qué? Quitarnos ese egoísmo que a veces tenemos, ese ego que tenemos, y entender que la ciudadanía lo necesita, nuestro país lo necesita. Estamos en una crisis económica, acabamos de salir de una pandemia que, bueno, ahorita con los repuntes, o sea, son problemas sociales, políticos y económicos, y nosotros hay que quitarnos tantito todo ese molde que tenemos y empezar a compartir. Número uno, cambiar perspectiva. Número dos, fomentar. Tiene apagado su micrófono. Gracias. Fíjese que es bien cierto lo que comenta, porque las personas cuando acuden a un servidor público, incluso en los mismos juzgados, ponen su letrero, no doy informes, ¿no? Y es real, o sea, es el pan de cada día que vivimos. La persona cuando tú llegas a un juzgado o a un escritorio, el servidor público llega a comentar, ¿usted es abogado? ¿Sabe o no sabe? Entonces, creo que este tipo de conferencias nos ayuda a los servidores públicos, a los abogados postulantes, para tener un poquito de humildad, eh, poder explicar de forma más simple la función pues, legalmente hablando, la función de cómo se lleva un procedimiento, puede ser hacer esto, puede ser hacer el otro, y, y la importancia de tener un poquito más de humildad y, como dice, quitarnos esa careta de yo soy el abogado, yo soy el servidor público, yo soy el ministerio, el juez y demás. ¿Para qué? Pues para
para que podamos avanzar mucho más rápido, porque la ley dice una legalidad pronta y expedita, ¿no? Podemos avanzar todos en ese sentido para poder tener un mejor resultado. Y sabemos bien que se juzga que en los juzgados lleva mucho el criterio, ¿no? Pero también tomar en cuenta todos estos puntos que estamos comentando, porque pues estamos todos involucrados como sociedad. Se vinieron problemáticas muy importantes dentro de nuestra, a nivel mundial, se vinieron problemáticas muy importantes que nos debemos humanizarnos más, voltear a ver el otro y decir, estamos platicando aquí, porque fue una situación sumamente grave lo que vivimos con la pandemia y afortunadamente estamos todos aquí platicando, lo podemos comentar, compartir y transmitir a toda nuestra audiencia. Y maestro, pues agradezco muchísimo su participación, que nos haya acompañado el día de hoy. Esperamos contar con usted para una entrevista sobre un tema más, el tema un poquito más extenso, porque yo sé que el tiempo es muy limitado, pero pues agradezco muchísimo todo lo que nos compartió, la reflexión que nos dejó como abogados postulantes, como servidores públicos, que es de suma importancia y que además las generaciones que vienen, pues lo podamos aplicar, ¿no? En ese sentido. Pues agradezco muchísimo y esperamos contar con su participación y nos abrimos paso para nuestra siguiente ponente. Muchas gracias, buena tarde. Muy bien, continuamos con Juan Antonio Samaniego, el joven Samaniego, también conocido de su servidor. Ya hace algunos años que no lo veía, me dio gusto escucharlo ya en el ejercicio de la profesión, en la academia, y él nos habla sobre esta cultura de legalidad, pero también nos habla sobre una cultura de participación. Él habla también sobre una ciudadanía global y cómo es que cómo se debe de promover esta cultura, ¿vale? En los gobernados. Aquí, por ejemplo, me gustaría destacar que, bueno, creo que esta cultura de legalidad y responsabilidad natural de los jóvenes, estimado Samaniego, también creo que se parte de la base de una ética a los gobernados, desde pequeños hay que enseñar una ética ciudadana para luego ya en estudios más avanzados fomentar esta cultura de participación que usted bien nos dice y esta cultura de la legalidad que básicamente nos decía Samaniego es conocer nuestros derechos, ¿vale? No solamente el abogado debe conocer las leyes, bueno, sí las debemos conocer en estricto sentido, bien a detalle, pero también el gobernado común debe tener conciencia de cuáles son sus derechos, en dónde los encuentra, etcétera. Pero, insisto, esto creo que se fomenta desde la niñez a través de una ética ciudadana y luego ya enfocada a esta cultura de participación y cultura de legalidad. Esa conciencia de la que hablaba, maestro, usted relacionándolo con el maestro Samaniego, que efectivamente ya es el maestro Samaniego, ya no es un alumno Samaniego, ya es el maestro Samaniego, ya con esa responsabilidad y sobre todo con esa idea muy, muy clara, muy marcada de cultura de la legalidad. Si no hay cultura de la legalidad, no hay cultura de cumplimiento, entonces estamos pues en gran medida como hemos avanzado en los últimos años. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues abonar desde la primera edad, abonar en el respeto básicamente y en el campo del derecho, o sea, no necesariamente tiene que ser esa cultura de legalidad en el mundo del abogado, sino, como él lo decía, es en todo el contexto, en todo nuestro país. Recuerdo mucho que el doctor Arriola Cantero en el INACIPE ponderaba mucho la cultura de la legalidad. Él decía que si esto lo cumplimos, no habrá problema, o el problema será menor, como
refiriéndonos al derecho administrativo, cuando el contribuyente cumple, se termina ahí la relación que se establece entre el Estado y el contribuyente, la cumple voluntariamente y no pasa nada. ¿Qué sucede si no lo hace voluntariamente? Pues ya tendrá que venir el procedimiento coactivo, la ejecución y demás. Y me parece una metáfora importante, porque para poder cumplir debemos de saber, y para que sepamos también debemos tener una norma que sea entendible. Insisto que si la norma es clara, el destinatario la va a cumplir. Por el contrario, si no es así, no la va a cumplir y tendremos problema. Y si la norma es clara y existe una cultura de legalidad, creo que avanzamos, ¿no? Entonces me pareció muy bueno lo que dijo el maestro Samaniego. Qué bueno que lo imbuya en sus estudiantes. Y con motivo de la apertura del primer Congreso Nacional entre abogados jóvenes para jóvenes abogados, los ponentes demostraron su capacidad para responder a los retos académicos en este Congreso. Culminamos una etapa de sesiones de esfuerzo de todos los participantes. Concluimos con el primer Congreso del Centro de Enseñanza y Capacitación, con enseñanzas y aprendizajes mutuos, con deseos de aprender más. Agradecemos a todos los ponentes y a todos los involucrados, el doctor Raúl Miguel Arriaga Escobedo, el maestro Juan Pablo Rosario Segura, haber hecho posible este importante evento en bien de la juventud estudiosa. Consideramos nuestra misión cumplida y como directora académica doy por clausurado el primer Congreso de CECAS, del Centro de Enseñanza y Capacitación, invitando a todos los ponentes, a todo nuestro público y nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy, conocer cursos y talleres que impartimos, que como podrán ver es con gente muy preparada, con profesionistas que son peritos en la materia, y agradezco a todos y cada uno su participación.